Para el primer viernes de mes, sobre los sentimientos del corazón de Jesús en vista de la ingratitud de los hombres y de los ultrajes a que le ha expuesto su amor extremado a los mismos. Se podrá representar aquí aquel estado tan congojoso a que se vio reducido el Hijo de Dios en el huerto de los Olivos, cuando se presentó a su imaginación nobilísima toda la vivacidad posible y con todas las dolorosas circunstancias, la grandeza e indignidad de los tormentos y oprobios que habría de sufrir de tres clases de personas hasta el fin de los siglos: de los judíos que no querían reconocerlo, de los herejes que reconociéndolo no creerían en sus beneficios, y de los mismos fieles que creyéndolos habrían de corresponderle con ingratitud. A esta vista fue cuando comenzó a estremecerse, como dice el Evangelio, a desmayar y a estar triste, hasta tanto que cayó en una mortal agonía, sin saber quién le consolara, ni aun entre sus más amados discípulos, a quienes se quejó amorosamente diciéndoles: «Triste está mi alma hasta la muerte, y vosotros me abandonáis viéndome en un estado tan trabajoso». Consideremos que somos nosotros a quienes Jesús hace tan sentida como amorosa queja. Punto 1. Sentimientos del corazón de Jesús a vista de los tormentos que había de padecer por la crueldad de los judíos. Consideremos cuáles serían los sentimientos de Jesús cuando, con toda distinción, se le representaron de una parte los singulares beneficios de que había llenado al pueblo judío, y por otra las crueldades y ultrajes con que le amenazaba ese mismo pueblo después de tantos beneficios. Todas cuantas gracias había precedido a su venida no fueron concedidas al pueblo judío, sino en atención a los méritos de Jesucristo. Singularmente por esta nación encarnó el Hijo de Dios en ella. Con preferencia a otras, escogió sus parientes y amigos, haciendo tantos milagros y predicándole su doctrina. Y en correspondencia a todos estos beneficios, no experimentó sino dureza, persecuciones y oprobios. Ya cuando estaba para nacer no hubo quien le albergase, y luego que nació se vio obligado a buscar un asilo y refugio entre extraños. Con qué ignominia le trataron después durante su vida, y qué no sufrió en su muerte. Prendiéronle como un ladrón, arrastráronle como un malhechor por las mismas calles por donde poco antes le había llevado en triunfo como el Mesías verdadero. Abofeteáronle como a un insolente en casa de Caifás, escupieron en su rostro como a un blasfemo, tratáronle como a un hombre vil y como a un rey de teatro, habiendo pasado toda la noche siendo la risa y juguete de una canalla insolente, sufriendo increíbles escarnios e improperios. Lo llevaron de tribunal en tribunal. Herodes lo tuvo por loco e insensato, fue condenado a azotes como un miserable esclavo y pospuesto como un peor o un hombre infame. En fin, fue condenado a la más ignominiosa muerte, clavándolo en una cruz en la que expiró a la vista de una multitud casi infinita de personas, de las cuales las más habían sido testigos de los milagros que había obrado en su favor, sin que en un concurso tan numeroso de hombres se hallase uno solo que saliese en su defensa, ni que siquiera se compadeciese de él. De la insensibilidad pasaron al menosprecio, y del menosprecio llegaron hasta el horror y la execración. Y esto no fue porque se engañaron, que bien sabían que su vida había sido siempre irreprensible, santa, ejemplar, milagrosa, bienhechora y llena de maravillas. Antes bien, por esto mismo lo persiguieron. Todo esto se representó a Jesús clara y distintamente. Conoció perfectamente la dignidad de su persona, la grandeza de sus beneficios, el desinterés de su amor y la indignidad,
la bajeza, la malicia y la rabia de los que le habían de tratar con tanta crueldad. Un alma generosa, especialmente cuando se ve poseída de un amor grande y desea por medio del sufrimiento dar a conocer su pasión, es capaz de ofrecerse gustosa a los suplicios. Pero cuando es mayor su generosidad y ternura, tanto más siente la injusticia e ingratitud que se le hace, mayormente cuando se ve sacrificada a la envidia de sus enemigos y vendida por aquellos mismos de quienes podía esperar algún alivio en su desgracia. Y cuanto ve que todo cuanto padece de dolor y afrenta no es capaz de inspirar el menor sentimiento de compasión. Jamás hubo hombre a quien se le hubiesen representado las desdichas que le esperaban con más distinción, con tales circunstancias y más vivamente que a Jesús las penas que había de padecer. Tampoco hubo jamás quien tuviese corazón tan generoso y por consiguiente tan sensible a la ingratitud. ¿Cuál sería pues el torrente de amargura que anegó aquella agonía a este sagrado corazón al representársele por una parte lo mucho que había hecho por este pueblo y por otra lo que este mismo pueblo quería ejecutar contra él? Juzguémoslo nosotros mismos, que somos tan sensibles al menor desprecio, mayormente cuando lo experimentamos de aquellos a quienes más hemos obligado con nuestros beneficios. Juzguemos, pues, cuáles debieron ser los sentimientos del amable Jesús a vista de tan horrendo espectáculo. No hay duda de que esta aflicción en que se vio tan anegado su corazón fuese en extremo cruel, pues el único tormento de que se quejó en su pasión fue este. Triste está mi alma hasta la muerte, dijo a sus discípulos, y viéndome reducido a tan lastimoso estado, me abandonáis también vosotros. Considerad y ved si hay algún dolor semejante al mío, o ingratitud, o crueldad, en tan penoso desfallecimiento, en tan mortal tristeza, ningún consuelo. Generación depravada y perversa, así correspondes al Señor, pueblo necio e insensato, hombres ingratos, cristianos insensibles. ¿Es este el reconocimiento que tenéis a vuestro Salvador y vuestro Dios? No, Señor, no, Dios mío, no ha de decir que tan universalmente seáis desamparados sin que haya alguien que tome parte de vuestro dolor. Te ruego, Señor, que destines de tu corazón al mío una gota de aquel torrente de amargura en que fue negado a vista de tantas ingratitudes y oprobios, a fin de que, aunque no sea yo tan dichoso que pueda borrar mis pecados derramando toda mi sangre, sea al menos bastantemente afligido para lavarlos con mis continuas lágrimas. Punto 2. Sentimientos del corazón de Jesús en vista de los ultrajes que había de sufrir de la malicia de los herejes. Consideremos que el segundo objeto de la amargura y de la grande tristeza en que se vio como abismado el corazón de Jesús fue la multitud de injurias y ultrajes que había de sufrir por la malicia de los herejes hasta el fin de los siglos, los que en su imaginación tuvo tan presente y con todas las circunstancias de la mayor aflicción, sin que se le disminuyese ni se le ocultase una sola. Nada hay más sensible a un corazón grande y generoso que la ingratitud, mayormente cuando a ésta se sigue un entero desprecio, pero de todas las ingratitudes, la mayor y más fea es aquella con la que no solamente no se corresponde a los beneficios recibidos, sino que se niega aún el haberlos jamás recibido, a fin de ultrajar por este medio con más libertad a su bienhechor sin querer pasar por ingratos. Jesús conoció entonces distintamente que en ciertos tiempos habría cristianos que en gran número que renovarían sobre su cuerpo sacratísimo en la adorable Eucaristía todos los ultrajes de que podía ser capaz la malicia de los demonios, y que por tener toda la libertad para ejercer contra él su furor y rabia, llegarían al extremo de negar en la misma Eucaristía la real presencia de su sacratísimo cuerpo.
¿Quién creyera jamás que serían capaces los hombres de tan diabólica malicia? ¿Se puede imaginar menosprecio tan sensible que ver que se servirían de la más evidente demostración del más grande amor para ultrajar hasta el exceso a aquel mismo que tanto nos amó? Jesús vio entonces distintamente todo cuanto está sucediendo en estos últimos siglos. Veía profanadas sus templos, demolidos sus altares, degollados sus ministros y su cuerpo sacratísimo arrastrado por tierra y hasta pisado, hecho el objeto de las irrisiones y de las insolencias de los mayores malvados y el horror y execración de tantos impíos. ¿Cuáles serían pues los sentimientos de este tierno y generoso corazón con tan espantosa vista? Era necesario, Señor, era necesario que hicieses un milagro tan grandioso para que los hombres lo tomaran por medio para ultrajaros tan indignamente. Era necesario que te quedases con ellos por un amor tan excesivo hasta el fin de los siglos, para ser el objeto de sus desprecios y de su rabia. Una tal imaginación no bastaba para sacar un corazón de la tristeza y del dolor. ¿Eres tú, oh Rey de la Gloria, aquel a quien yo veo en tanta ignominia? ¿Eres tú, oh Dios de majestad, en cuya presencia se estremecen de respeto los serafines, aquel a quien yo veo tan insolentemente tratado por unos miserables gusanos de la tierra? Tú, Señor, objeto de la complacencia del Eterno Padre, eres a quien estoy viendo hecho objeto de horror y de execración, a vuestras criaturas, a vuestros esclavos, a vuestros mismos hijos, y todo esto por haberlos amado con exceso. ¿Se pudo imaginar jamás, Señor, en los hombres tal exceso de malicia, en lugar de correspondencia al exceso de vuestra voluntad y un exceso de ingratitud que correspondiese, digámoslo así, al exceso de amor con que nos habéis amado? Pero, amable Salvador mío, mayor será el exceso de mi ingratitud, si considerando los sentimientos que tuviste en vista en estas crueles injurias, me hallo aún insensible a tu dolor. Yo te considero, Señor, cual te definió tu profeta, el más despreciado de los hombres y hombre de dolores. Los herejes te han tratado como al más ínfimo y despreciado de todos los hombres, y han cumplido aquella profecía que decía que serías harto de oprobios. ¿Cuándo, pues, Dios mío, se hartarán los herejes, estos hijos degenerados impíos, de tratarte con tanta insolencia y con tantos ultrajes? ¿Cuándo entrará en mí el sentimiento de verte tan maltratado? Esta funesta representación, esta triste vista, te hizo sudar sangre, mas yo te pido, Jesús mío, que a mí me haga verter lágrimas siquiera, y cuando mi corazón no pueda sentir el mismo dolor que traspasó el tuyo, supla por lo menos a esta mi insensibilidad la confusión que me causa mi dureza. Punto tercero. Sentimientos del corazón de Jesús en vista de la ingratitud de la mayor parte de los fieles. Consideremos que el objeto más triste y doloroso para Jesús fue el ver la ingratitud enorme de la mayor parte de los fieles, que no tendrían sino la frialdad, indiferencia y el olvido para él. Entonces fue cuando reconoció la poca estima, por no decir el gran menosprecio, que harían de la más evidente prueba de su ardientísimo amor. Vio que por más que hiciese para ser amado por los fieles y por estar con ellos continuamente instituyendo la adorable Eucaristía, ni este exceso de amor, ni sus beneficios, ni su misma presencia bastaría para obligarlos a que le amasen, ni siquiera para impedirles que le olvidasen. Veía que las iglesias en donde había de residir
estarían la mayor parte del tiempo desiertas. También se le representó el poco respeto y la poca modestia que se tendría en su presencia. Vio clara y distintamente cuántos habría que gastando horas enteras en pasatiempos y visitas inútiles, o que viviendo siempre ociosos no tendrían tiempo, o por mejor decir, no estarían jamás de humor para emplear un cuarto de hora siquiera al pie de sus altares. Y en fin, cuántos que no se resolverían a visitarlo y que apenas irían a adorarlo una vez a la semana, y aunque entonces con más tibieza que devoción. Asimismo, veía cuántas visitas se le harían sin devoción alguna, antes bien con irreverencia y puros gestos, y que muy pocos serían los que con diligencia le habían de cortejar. Este Salvador amable previó claramente que la mayor parte de los fieles harían tan poco caso de él como si no habitase sobre la tierra, o como si no fuese en la tierra el mismo que es en los cielos. Que los judíos, que los gentiles y hasta los herejes no tuviesen sino dureza, desprecio y malos tratamientos para él, le era muy sensible. Mas por fin, todos estos son sus enemigos declarados. ¿Y qué se debe esperar de un enemigo? Pero que aquellos que le confiesan y que reconocen sus beneficios, que este pequeño rebaño que hace profesión de serle fiel, que sus mismos hijos sean insensibles a sus beneficios, que sientan tan poco el dolor que le causan tantos menosprecios, y que aun ellos mismos lo menosprecien con sus irreverencias y sacrilegios, este dolor, no hay palabras que basten para explicarlo. Si los paganos, si los turcos, si los impíos de profesión nos pudieran decir este amable Salvador, hubiesen vomitado contra mí estas injurias y maldiciones, si mi enemigo me maldijera, lo hubiera sufrido sin quejarme, pero que los cristianos, que los católicos, de quienes no solo soy redentor, sino que les sirvo todos los días de alimento, que estos, mis propios hijos, no tengan para mí más reconocimiento y que aún así me traten con desprecio. ¿Cuáles habían de ser, pues, los sentimientos del corazón de Jesús, de un corazón el más generoso, el más tierno que jamás ha existido, de un corazón tan apasionado por los hombres, no encontrando en el corazón de estos mismos sino dureza, frialdad y desagradecimiento? He llegado a ser el oprobio de todos mis enemigos, nos dice por su profeta. ¿No me sería tan sensible el haber venido a ser el juguete de mis enemigos, si al menos, en medio de los oprobios de que me cubrieron estos, hubiese hallado un gran número de siervos y amigos fieles? Pero todo me sucedió al contrario. Los que me veían huían lejos de mí. Apenas me vi disfrazado con las humildes apariencias de pan, a que el exceso de mi amor me redujo por tener el gusto de estar continuamente con los hombres, cuando se alejaron más de mí, me abandonaron, me olvidaron como una persona que no tiene entrada en su corazón. Mas, ¿sería por ventura todo esto que se representa al amoroso Jesús una tristeza o un dolor fantástico? ¿Pudo ser ilusión de su imaginación? Ay, que no. No se engañaba y era muy verdadera esta imagen tan espantosa y horrible que le hacía presentes tantos tormentos, tantos oprobios, tantos ultrajes y tanta ingratitud e insensibilidad en el corazón de los cristianos. Es muy cierto que de esta suerte ha sido tratado Jesucristo,
Y no lo es menos, Jesús mío, que viéndote yo tan maltratado, aún me quedo insensible. Ay de mí, ¿cuáles son mis propios sentimientos? Pues si al considerar todo esto, aún me siento insensible, ¿no soy yo un prodigio, un monstruo de insensibilidad? Ah, Señor, ¿puedo yo pensar en todo esto y hacer reflexión de un mismo tiempo de que es un Dios el que está poseído por esta espantosa tristeza en que se anega su divino corazón a la vista de tantos oprobios y tormentos? ¿Puedo hacer yo reflexión de que es un Dios el que acepta por plena voluntad y sufre esos tormentos y oprobios por mí, sin yo morir de dolor o de amor? Si un esclavo hubiese padecido la centésima parte de lo que padeció Jesús y de lo que está aún sufriendo todos los días sobre nuestros altares, por nuestro amor, no nos habríamos de excusar de amarlo, de serle reconocidos, o al menos de darle algunas muestras de compasión y decir alguna vez: ah, este pobre miserable que me amó, creo que no hubiera sido tan desdichado si no me hubiese amado. ¿Será ahora posible, cristianos, que a las solas demostraciones del amor de Jesús crucificado y muerto por nosotros, de Jesús tan olvidado y menospreciado en la adorable Eucaristía, siempre perseguido y maltratado por nuestro amor, estamos insensibles? ¿Por qué le correspondemos solo con frialdad e ingratitud? Oh, qué dureza, qué insensibilidad. ¿El corazón del hombre es capaz de un tal exceso? Ay, Señor, lo es demasiadamente, y no hará otra cosa mientras que el amor mismo, que os obligó a exponeros a tantas indignidades y a tantos ultrajes por él, no os obligue a quebrantar la dureza y encender la frialdad de este corazón ingrato, para hacerlo sensible a tantas injurias y capaz de vuestro amor. Porque ¡ay, dolor! ¿De qué han servido, oh Jesús mío, ni los prodigios asombrosos que habéis obrado, ni los tormentos horribles que habéis sufrido, sino de endurecerme, haciéndome cada día más delincuente? Pues a vista de ellos ni mi corazón se ha movido, ni ha dado muestras de su reconocimiento, y hasta aquí jamás os he amado con ternura y aún con ardor. Mas yo espero, Señor, que no me negarás tu gracia, porque eres infinitamente bueno. Yo hago desde este mismo instante una firme y magnánima resolución de darte ya en adelante pruebas ciertas de mi amor y de un justo y humilde reconocimiento. Yo he sido hasta aquí insensible a vuestros beneficios. He sido de bronce en vista de los ultrajes que te hacen. Mi corazón ha estado siempre tibio, incluso helado para contigo, no ignorando que el tuyo ha estado siempre ardiendo de amor para mí. Grandes motivos tengo, mi amable Salvador, para temer y desconfiar mucho de estas mis bellas resoluciones y promesas, habiendo sido hasta aquí tan poco constante, tan infiel en tu servicio. Mas yo creo que vuestra misericordia me inspira al presente una resolución más vigorosa, y que yo he de ser en adelante más constante y más fiel en esta promesa que te hago, y he de dar de ello muestras con mi respeto, en tu presencia, con mis visitas más frecuentes, con mi permanencia en haceros la corte a pie de tus altares, en fin, con la devoción sincera que he de tener a tu sagrado corazón, y el deseo ardiente que ya siento de reparar cuanto me sea posible en lo restante de mi vida con mi amor, mi veneración, mi respeto y toda suerte de obsequios, todos los desprecios y ultrajes que habéis sufrido en el adorable y sacrosanta Eucaristía, como también el olvido y la indiferencia que hay respecto a vuestra adorable persona en este sacramento de amor.
Yo os amaré, oh Señor, que sois mi fortaleza, sois mi amparo y mi refugio.